4 de abril del 26 y son las 8 de la mañana. Hoy quiero traerles Encuentro con un hombre de integridad. Se editó marzo 25-26 a las 5:42 de la mañana por Miriam Luz Tamayo. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Del versículo 1 al 24, Salmo de David, capítulo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los numero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Abba, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Permítenos comprender nuestros corazones. Tú examinas nuestras obras desde los cielos, y aún en lo más profundo tú estudias nuestros pensamientos. Santísimo, aparta toda impiedad de nosotros, socórrenos y guía nuestros pasos por caminos de integridad. Ten misericordia de todo corazón doble y quebrantado. Alumbra nuestro entendimiento para ejecutar tu voluntad y lo que te glorifica, Padre. Borra nuestras iniquidades y lava nuestros corazones de maldad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa sangre derramada, por habernos redimido. Tú lavaste nuestros pecados, cargaste todo colgado de una cruz. Tus manos fueron crucificadas, las mismas manos que nos formaron,
desde siempre. Todo lo pongo en tus manos, mi vida, mis hijos, mis nietos, mi madre, mis hermanos, mi voluntad. Todo, Padre, lo pongo en tus manos, mi matrimonio. Gloria a tu nombre santísimo, que este encuentro sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Y toca corazones, Señor. Por favor, Rey, salva esas almas que están perdidas. En tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén. Este es el pastor que cuida de su rebaño. Él, el amado, Él es el íntegro, Él es el hombre de integridad. Mi pregunta, ¿qué es integridad? Bíblicamente es la unión de una vida honesta, leal y recta con Dios, sin hipocresía ni doble corazón. Implica vivir bajo los estándares y principios de Dios, siendo intachables tanto públicamente como privadamente, reflejando su carácter que se asocia con la santidad, fidelidad y la práctica de la justicia. Santidad, fidelidad y justicia. Amados, y esto no es una santidad religiosa, legalista o justiciera. La integridad es una coherencia total con Dios y con los hombres que fueron creados a su imagen con un corazón intacto. En el Salmo 119, versículo 8, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Salmo 78, versículo 72, y los apaciento conforme a la integridad de su corazón, los pastoreo con la pericia de sus manos. Amén. Las palabras en hebreo, tumín, a menudo emparejado con urim, significa perfección, verdad, integridad. Estos eran objetos sagrados, posiblemente piedras o suertes guardados en el pectoral del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento para consultar la voluntad de Dios. Abramos el libro de Éxodos, capítulo 28, versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Para entrar a la presencia del Dios viviente, mis amados, hay que entrar en integridad. Bendito. Aarón fue el sacerdote que Dios eligió para el pueblo hebreo cuando los sacó de la esclavitud del faraón en Egipto y los encaminó por un desierto, por tierra hacia la libertad, para cambiar el corazón de piedra a un corazón íntegro. El Señor no solamente les dio la libertad, también les dio juicios, decretos, ordenanzas, les dio su palabra para que el corazón fuera transformado a la integridad de Él, Yeshua HaMashiach, y no solamente para el pueblo hebreo, sino también para todos los pueblos del globo terráqueo y en todos los tiempos. Abramos la santa palabra en el libro de Ezequiel, la nueva traducción viviente, capítulo 11, versículo 19. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón, corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Bendito. Veamos qué dice la palabra de Dios en la Biblia, la Reina Valera.
Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea Dios y yo sea a ellos por Dios. Leamos el versículo 21. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Bendito, santo. Pregunta para todos aquellos que no caminan en la integridad de los mandamientos de Dios. ¿Quién es nuestro gran sacerdote? Jesús. Abramos la carta a los Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 14 dice que traspasó los cielos a ese sacerdote para que el Hijo de Dios, el hombre, siendo Dios, traspasó los cielos. ¿Para qué? Para enseñarnos integridad, llenarnos de su gracia y socorrernos en los momentos de debilidad. Y lo necesitamos continuamente. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Santo. Él es la integridad. Desde el principio de la creación, Él es el sacerdote tomado entre los hombres para favor de los hombres. Y desde el Sinaí se levantó el trono de la gracia para nuestra salvación eterna, por medio de la obediencia y la integridad. Leamos en el mismo libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Quién peca? Un hombre que no es íntegro. Para que se muestre, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Vamos al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Entonces
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Tremendo, ¿verdad? Versículo 19. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Nuestro padre de la fe, el patriarca Abraham, fue y le entregó los diezmos y se arrodilló ante este sacerdote Melquisedec. Y ese sacerdote sacó pan, el mismo pan que es la palabra divina, y vino, la misma sangre que supuestamente ayer Viernes Santo se derramó en un madero para lavar nuestros pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Él es ejemplo viviente de lo que es un pontífice, obediente al que lo tomó para hacer gran sacrificio de vida, por su limpieza de corazón, por su justicia, por su integridad, por su verdad. Y Dios Padre lo premió. El Rey Redentor, Yeshua HaMashiach, Señor Jesucristo, es el que tiene todo en sus manos. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, desde el versículo 20 al 26. Y me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me apartaré impiamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. El versículo 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Esto fue profético. Esto fue un canto del rey David, una alabanza. Estas palabras fue un canto de liberación del rey David. Y el Mesías lo cumplió, Yeshua HaMashiach, el que fue consagrado para la misión de salvación, el descendiente del rey David, un hombre de verdad, un hombre de integridad. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Amén, amén. Bendito. Señores, ¿saben una cosa? Si hay algo más sublime y más hermoso, es lo que pasó ayer. Un hombre por amor se entregó. ¿Y a quién voy a querer seguir yo si no es a ese hombre? Y yo sé que si camino en integridad y en verdad de su mano, mis hijos serán dichosos después de mí. Salmo 101, versículo 1 y 2. Misericordia y juicio contaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Versículo 4.
Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impios de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Iniquidad. Para mí esta palabra es la oposición de integridad. La ciudad de Dios en lo terrenal es Belén de Judá, donde se convirtió en un comedor de animales para recibir a un niño que traspasó los cielos. Y en lo espiritual es la nueva Jerusalén celestial, donde ese niño se hizo hombre para ser el puente entre el cielo y la tierra, para redimirnos del pecado, y donde en estos momentos se ejecuta una guerra espiritual y una guerra terrenal. En la Jerusalén terrenal en este momento hay una guerra, y en lo espiritual hay una guerra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 y 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existían más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bendito. Amados, un hombre íntegro es el que desde sus pensamientos actúa sin juzgar, sin condenar, sin acusar, sin blasfemiar, sin pecar, intencionalmente, porque nacimos en pecado. Un ser humano sin sarcasmos, sin burlas, sin mentiras. Un ser humano sin maldad, sin manipulaciones, sin control, sin arrogancia, sin engaño, sin vanidad, sin falsedad. El verdadero amor es el caminar de la mano de Dios en integridad, con los mandamientos, estatutos y las leyes morales que el Creador de nuestras vidas entregó a Moisés en el Sinaí, para guiar a la humanidad hacia el amor y reverencia a Él mismo y el amor e integridad al prójimo. El gran mandamiento. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 34 al 39. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando sacamos a Dios de la ecuación de nuestras vidas, la falta de integridad se une a la corrupción y a la maldad del hombre. Para ser una persona de integridad y verdad, necesitamos caminar diariamente en los principios divinos. Uno de los hombres sin integridad que fue usado por el mismo Satanás fue Judas Iscariote, el mismo traicionero, el mismo que traicionó a Dios.
y de falsos corruptos como este hombre estamos rodeados. Desde las altas cúpulas de élites gubernamentales hasta el bajo mundo de oscuridad y trampas mortales. Trampas elaboradas por seres que son seducidos por las leyes de este mundo caído y maligno. Abramos la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32. Y a ustedes que escuchan, léanse todo el libro, ya que es la columna vertebral de la palabra de Dios. El libro a los Romanos. Romano capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo, ¿eh? Pregunta, ¿son estos hijos de Dios? Qué terrible y abominable son estas personas que ofenden al Dios Todopoderoso, pero por esto se activó los juicios de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos enseña que la integridad no es perfección, ya que nadie lo ha sido ni lo habrá. Solamente hubo un hombre, el justo juez, Jesucristo, nuestro Señor. Debemos buscar y hacer un esfuerzo constante por la rectitud y por un arrepentimiento sincero, ya que la falta de integridad nos encamina a la corrupción, a la mentira y al pecado. Y esto es un estado de esclavitud. Continuamos en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 15. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amados, la hora de las tinieblas se acerca. Vengan a un arrepentimiento. No somos perfectos, como lo dijo el salmista. En pecado me concibió mi madre. Depositemos nuestros corazones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad en las manos que fueron traspasadas por clavos, en una crucifixión, en un madero. El cordero inmolado de la paz, del Passover para los judíos.
y para el pueblo hebreo, y la Pascua para los gentiles. Fue el último sacrificio de amor, el que derramó su santa sangre, el que elevó un lamento de angustia por nuestra salvación, por nuestros pecados. Cierro en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Versículo 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Santísimo. Amados, cuando nuestro Señor clamó estas palabras en dolor al Padre, Él no estaba llamando a Elías, Él estaba clamándolo en arameo. Y estos hombres son tan torpes que confundieron que estaba llamando a Elías. Estos hombres tenían una confusión total en su mente, como la misma confusión que está abarcando el globo terráqueo en todas las familias, hasta en mi propia familia. Amores, dejen de ver tanta internet, tanta porquería, tanta basura. Si van a coger algo de la internet, cójanlo algo que sea de la palabra de Dios. Por ahí me han mandado tantos videos y yo los abro creyendo que es algo bien, algo que me va a enseñar, que me va a hacer mejor persona, que me va a elevar el espíritu de este mundo caído terrenal que es tóxico. Pero no, ahí mismo que lo abro empieza con una cosa tan terrible. Por ahí una foto de que Dios es un monstruo, que como Dios, siendo Dios de amor, crucificó a su propio hijo. ¿Sabes por qué lo crucificó? Por ti, por mí, por nuestra inmundicia. Y nuestro mismo Salvador en la cruz, en vez de Él pudo haberlo hecho. Millones de ángeles ya estaban listos para salvarlo si Él quería, pero Él no quiso. Él dice aquí dice, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó. No fue que lo mataron o que... No. Él entregó su espíritu. Aquí el que gobierna es el mismo Satanás en esta tierra. Por favor, señores, busquen de Dios. No permitan que este hombre de maldad los arrastre a mentiras. Y ya la mentira empezó. El clamor de mi amado Redentor fue una profecía cumplida, el grito de angustia. Vamos al Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yeshua HaMashiach en ese momento experimentó el abandono del Padre. Él cargó la ira de Dios Padre sobre el pecado del hombre. El Hijo de Hombre, de integridad, sabía que iba a ser crucificado. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Señores, este es el tiempo de velar y de orar. Este no es el tiempo de fábulas, historias, sueños. No.
Desgraciadamente el mismo hombre está acelerando los tiempos. El reloj de Dios se activó un 7 de octubre, pero este 2026 se activa el conteo regresivo a los 3 años y medio. Abran los ojos espirituales, busquen de la palabra de Dios. No vean tanto video tonto y torpe que los va a entorpecer más a ustedes. Sean reales, sean íntegros. Sufrimos ataques, les digo, van 2 domingos corridos que quiero ir a la iglesia. El domingo pasado ya estaba arreglada, lista, perfumada, con mi palabra en la mano y mis notas para poder notar. Y entra mi niña llorando al cuarto. No pude ir porque están pasando cosas en mi vida personal, pues que no las voy a comentar porque no van a edificar a nadie. Y pues hay mucha gente que en vez de ser compasivos con los sufrimientos de las personas, lo que hacen es burlarse, o te lo dije, o vienen en justicieros, y no es así. Así que, amores, cuídense mucho, los amo de verdad de corazón y espero que día a día cambiemos todos. Yo no me voy a salir de ese grupo, siempre lo he dicho. En mi vida anterior fui una cabra loca, pero el Señor me rescató del mundo, de un lodo de inmundicia, de mentira, de falsedad, de crimen, de maldad, de todo. Y pues Él me salvó. Y yo no voy a cuestionar a Dios, primeramente porque me dio la vida, me ha bendecido con mis hijos, con mis nietos, con mi madre, con lo que tengo. Y por no ser lo último, su bendita y santa palabra es la que me ha cambiado. Yo soy un testimonio viviente de esa verdad y pues por eso es que la expongo, porque ya no la exponen tanto en las iglesias. Muchachos, pónganse para lo que es, estén firmes. Y a mis guerreros, a mis soldados, Dios me los bendiga. Cuídense mucho y sean sabios. Y siempre que den un paso en esas botas de combate, pongan a Dios primero. Los amo. Dios los bendiga.